Bienvenidos al curso básico de Photoshop CC, episodio 37, en el que veremos cómo guardar nuestros archivos. Es un tema bastante básico que quizá tendría que haber abordado antes, pero por otro lado también creo que la mayoría de vosotros ya sabéis más o menos cómo hacerlo, y es por eso que al final he preferido aplazarlo un poco más en el curso. Pero así y todo, es un asunto importante y vale la pena que tengamos claros algunos conceptos relacionados con el guardado de archivos, y eso es justamente lo que vamos a hacer, a aclarar a continuación. Así que comencemos. Supongamos que estoy trabajando con esta imagen y llegado a cierto punto quiero guardarla en mi disco duro. Para ello, evidentemente, vendría a Archivo, Guardar o Guardar como, le doy a Guardar y la primera vez que guarde me preguntará en qué formato quiero guardar mi documento. Y evidentemente esto es una lista con muchas posibilidades que así de entrada aturde y nos puede dejar dudando qué formato es el que nos conviene. Bueno, para no empezar la casa por el tejado, antes de elegir ningún formato aquí, voy a salir y vamos a ver los dos propósitos o los dos objetivos, digamos, que podríamos tener en mente en el momento de guardar, ya que según cuál sea nuestra intención al guardar el documento, nos convendrán un tipo de formatos u otros. La primera posibilidad es que queramos guardar nuestro documento para seguir trabajando con él en otro momento, sea porque no hemos terminado o simplemente porque queremos dejar abierta la opción de seguir modificándolo y por tanto queremos que ese archivo que vamos a guardar recoja todas las características de nuestro documento, es decir, que nos guarde las capas de ajuste, las máscaras de capa, los objetos inteligentes, las capas de texto, en definitiva cualquier característica de nuestro documento. En ese caso lo que nos interesa es crear lo que podríamos llamar un archivo de trabajo. Es un archivo que, como indica aquí, conservará toda la información del documento. Si esta es nuestra intención, el formato más recomendable sería el PSD o el TIFF. Como que esto es un curso básico, yo os diría que lo más fácil es guardar en PSD y enseguida veréis por qué. El motivo es porque si vengo a Archivo, Guardar y le digo que quiero guardar en el formato PSD, que está aquí el primero, cuando le dé a guardar, simplemente me lo guarda en la ubicación que tuviera seleccionada y ya está, no pregunta nada. Por cierto que si queréis saber dónde acabáis de guardar algo porque os habéis despistado y no estabais atentos a la carpeta elegida, podéis hacer botón derecho aquí y decirle descubrir en el explorador o en el Finder para que se abra una ventana del explorador o Finder y nos muestre dónde está el archivo. La única precaución si guardáis en PSD es que si también sois usuarios de Lightroom, tenéis que aseguraros de tener una preferencia marcada que es la siguiente. Venís a Edición, Preferencias, Administración de Archivos y aquí tenéis que marcar en maximizar la compatibilidad de archivos PSD y PSB siempre, porque si no, si estuviera en nunca o si lo tenéis en preguntar y le decís que no, luego Lightroom no podría importar esos archivos. Pero esta es la única salvedad que hay que hacer respecto a los archivos PSD. Es la forma más fácil y más directa de guardar un archivo de trabajo que contenga todas las características de nuestro documento. La otra opción de que disponemos a la hora de guardar un archivo de trabajo es el formato TIFF, que en lo que respecta a Photoshop es lo mismo que el PSD, o sea, no es lo mismo, pero es un formato que también puede recoger todas las características que tengamos en un documento de Photoshop. No hay diferencia en este aspecto con el PSD, pero sí que hay diferencia en el momento de guardar, porque si vengo a Archivo y le digo Guardar como para poder elegir el tipo de archivo y vengo aquí y le digo TIFF, cuando le dé a guardar veréis que aparece una ventana que puede asustar un poco. Por eso os decía que quizá guardéis en PSD para no complicaros, pero si queréis guardar en TIFF os explico muy por encima las opciones. Esto que aparece en primer lugar es la compresión de una especie de vista previa que lleva el archivo. Yo lo dejaría en ninguno porque tampoco es que haya muchísimo a ganar. Guardar pirámide de imagen no nos hace falta, esto sería para otro tipo de programas. Orden de píxeles y orden de bytes es irrelevante como esté porque Photoshop lo va a interpretar bien de las dos formas. Sería más que nada si luego vas a abrir el TIFF en otro programa que quizás sí que tenga este requisito. Y por último, en compresión de capas, le indicamos si queremos que nos comprima el archivo o no. Yo normalmente lo tengo en RLE, que guarda más rápido, aunque el archivo también es más grande. Si no os importa que tarde un poco más al guardar y al abrir,
podéis marcar zip y lo comprimirá un poco más. Y la última opción, cuidado, que es muy peligrosa, porque con esta opción nos cargaríamos las capas y guardaríamos una imagen acoplada, plana, con una sola capa que no tendría, por supuesto, toda la información de archivo. Así que el resumen sería esto de aquí en ninguno, esto sin marcar, esto da igual, lo podéis dejar tal como salga por defecto, y en compresión de capas RLE. Y ahora sí, le doy a OK y me guardaría este archivo en formato TIFF. Una vez lo he guardado en formato PSD o TIFF, yo podría cerrar este archivo, regresar otro día a Photoshop y aquí me aparecen en archivos recientes los dos. Y fijaos que puedo venir al PSD y abrirlo y mantengo las mismas capas que tenía antes, o puedo venir al archivo TIFF, que era el otro, abrirlo y lo mismo, me guarda toda la información. Por tanto, para un archivo de trabajo puedo utilizar tanto el formato PSD como el formato TIFF y me guardará toda la información y podré seguir trabajando con el archivo en cualquier otro momento que lo desee. Bien, al principio dije que en el momento de guardar el archivo podíamos tener dos intenciones. Una intención era la de crear un archivo de trabajo que nos permita seguir trabajando con el documento más adelante, pero puede que tengamos otra intención, y que sea crear una versión final de nuestra imagen para subirla a redes sociales tipo Instagram, Facebook, etc., para mandarla por email, para llevarla a imprimir. En esos casos, un archivo de trabajo no me va a servir porque es un tipo de archivo muy grande que puede ocupar cientos de megas o incluso varios gigas y que no tiene como finalidad subir a redes sociales, ni mandar por email, ni ese tipo de cosas. Es un archivo de trabajo para seguir editándolo, pero no para crear una versión, digamos, final de la imagen. Para eso vamos a necesitar otro tipo de formato, que es el formato JPG. En la mayoría de casos en los que queramos crear un archivo final con las finalidades que he descrito hace un momento, lo que nos va a venir mejor es el formato JPG. Hay que tener en cuenta que el formato JPG ya no es un formato que nos vaya a servir luego para editar la imagen. Bueno, podemos volverla a abrir e intentar editarla, pero como veremos en un momento, el archivo que se genera en JPG acoplará todas las capas, o sea, las planchará en una única capa, y como ahora comentaré, además le aplicará una compresión que deteriora la calidad de la imagen, aunque la idea es que no se note. Para guardar en JPG realmente tenemos dos posibilidades. Voy a mostrar la primera, que sería venir a Archivo, le digo Guardar como, y en este caso en el desplegable le digo que quiero guardar en formato JPG, que lo tengo aquí hacia la mitad de la lista, y ahora le digo Guardar. Y fijaos que cuando le doy a guardar me aparece esta ventana pidiéndome un valor de calidad. Esto es porque el formato JPG, para reducir más el tamaño que ocupa, va a eliminar parte de la información, aunque lo hará de forma bastante eficiente, es decir, reduce mucho el tamaño de archivo y no se nota que realmente se está cargando parte de la información. El valor que elijamos aquí determinará si el archivo ocupa menos y se ve peor, o bien ocupa más y se ve mejor. Esto depende de nuestras preferencias. Enseguida mostraré una forma más eficaz de elegir el valor de compresión. Antes comentar que lo que tenemos aquí debajo no es demasiado importante, de nuevo depende de otros programas más que de Photoshop. Normalmente con línea de base estándar ya sería suficiente. Le daría a OK y con esto he guardado el archivo en JPG. Si ahora cierro esto, bueno, me pregunta si quiero hacer cambios, claro, porque realmente el archivo JPG no lo considera como una versión completa del documento. Si cierro esto, entonces, si ahora yo vengo al explorador de Windows en otra ventana y busco el archivo que acabo de guardar en JPG y lo arrastro a la ventana del documento aquí, veréis que se me ha abierto el JPG, pero no tengo las capas que tenía antes. Solamente tengo como una foto de lo que se veía en la pantalla en el momento de guardar el JPG. Ahora bien, también os digo que ocupa muchísimo menos que los archivos de trabajo. Los archivos que he guardado antes, el PSD y TIFF, ocupaban 50 megas el PSD y 70 megas el TIFF. En cambio, este JPG que estáis viendo ocupa solo medio mega, 575 kilobytes. Por tanto, es mucho más eficaz para guardarlo cuando la finalidad sea simplemente tener una imagen final que podamos, como decía, subir a redes sociales o mandar por email y ese tipo de cosas. Antes mencioné que cuando guardamos en JPG existe otra forma de elegir el parámetro de calidad o compresión que resulta más intuitivo. Este método consiste en venir a Archivo
y en vez de elegir guardar o guardar como, seleccionar exportar, guardar para web heredado. Hago clic y se abre una interfaz donde puedo configurar los parámetros de guardado en ciertos formatos finales de una forma, como decía, más intuitiva. Evidentemente en esta ventana encontramos muchos parámetros y ahora no podemos detenernos en todos ellos, así que voy a intentar ir lo más al grano posible. Tened en cuenta, por tanto, que no profundizo en ciertos temas para no alargarme. Lo principal es asegurarme de estar en la pestaña Optimizado, que me permitirá obtener una vista previa de cómo va a quedar el archivo con los parámetros que yo elija aquí a la derecha. Y aquí a la derecha lo principal es venir al primer desplegable y elegir como formato de archivo JPG, que en este caso es el que nos interesa. Y a continuación en calidad le damos un valor de calidad entre 0 y 100. Antes, cuando guardábamos desde archivo guardar, la calidad iba de 0 a 12, aquí va de 0 a 100. Simplemente es una escala diferente, pero el funcionamiento es el mismo. Se trata de indicar cuánta compresión queremos aplicar, teniendo en cuenta que la compresión de los JPG es una compresión con pérdida, es decir, que si le damos muy poca calidad, tendremos un tamaño de archivo más pequeño, lo cual nos interesa, pero también perderemos mucha calidad. Es decir, si yo tengo una calidad de 80, como es el caso, vemos aquí abajo a la izquierda que el archivo ocuparía 365K y en principio no se ve mal. Voy a ampliarlo al 200% para verlo mejor. Hay algunos defectos en la imagen, pero ya estaban de origen porque esto ya era un JPG con cierta compresión, pero bueno, no se ve mal. Ahora bien, si bajo la calidad a 0, veremos que el tamaño se ha reducido bastante, ahora son apenas 80K, pero veis, aparecen como unos cuadraditos en el cielo y se ha deteriorado bastante la calidad de la imagen. Por tanto, convendría ajustarlo en un valor intermedio, como por ejemplo 30, 40, voy a poner 35, con lo cual ya no se ven apenas estos cuadraditos, voy a volver a dejar la vista al 100%, y tenemos un tamaño de archivo que en todo caso sigue siendo muchísimo menor que el tamaño de un archivo de trabajo PSD o TIFF. Esto de la calidad depende de las necesidades de cada cual y de lo limitados que estéis o no con el tema del tamaño de archivo. Siguiendo con el resto de parámetros, progresivo yo lo dejaría desmarcado y optimizado marcado, aunque no es muy importante, pero lo que sí que es importante es marcar incrustar perfil de color y convertir en sRGB. Marcando estas dos casillas minimizamos las posibilidades de que el color de la imagen no se vea del todo bien en otros visualizadores o en navegadores de internet o en otros equipos. No me puedo entretener mucho en esto, pero simplemente recomiendo que marquéis estas dos casillas. Y por último en esta ventana pasamos al apartado de tamaño de imagen. Esto lo puedo dejar tal como está al 100%, tal como se ve la imagen sería el tamaño real que va a tener, porque estoy ahora viéndolo al 100%, pero es posible que me parezca demasiado grande, es decir, que yo esté trabajando con un documento que tiene un tamaño en píxeles enorme y no hace falta que el archivo resultante que voy a crear ahora sea tan grande, quizás con la mitad ya me bastaría. Si lo quiero reducir al 50%, simplemente vengo aquí, escribo 50, pulso tabulador y este es el tamaño real que tendría. Lo estoy viendo, repito, al 100%. O bien podría darle un tamaño específico en píxeles también. Por ejemplo, quizá quiero que ocupe de ancho 1280. Pulso tabulador y este es el tamaño real que tendría. Y al hacerlo, como habréis visto, se ha reducido todavía más el tamaño del archivo. Es decir, podemos hacer que el archivo ocupe menos a base de reducir la calidad y por tanto aumentar la compresión y también a base de reducir el tamaño que tiene en píxeles. Una vez tenemos todo esto configurado ya a nuestro gusto, el tipo de archivo, la calidad y el tamaño de imagen si es que hace falta, le podemos dar al botón guardar, que abrirá una ventana donde le podemos dar un nombre y guardarlo. Yo en este caso no quiero guardarlo aquí, sino donde tenía las otras imágenes. Le pongo aquí versión en JPG, es igual, da lo mismo. Le doy a guardar y con esto ya he creado esta versión final de mi documento que ahora podría mandar por email, subir a internet o lo que haga falta. Y por cierto, muy importante, aunque yo haya guardado alterando la calidad, cambiando el tamaño de la imagen, etc., esto no afecta a mi documento original, es decir, mi documento original sigue siendo tan grande como fuera. Todos los cambios que he aplicado aquí en guardar para web solo se aplican al archivo que se guarda en el disco duro, pero el documento que yo tengo abierto aquí va a seguir exactamente igual. Por tanto, para recapitular todo este rollo de forma simplificada, para guardar mi documento de trabajo y poder conservar toda la información del archivo, para poderlo reeditar, continuar con ello, etc.,
guardo un archivo de trabajo en PSD, ya estaría bien. Archivo, guardar como, PSD, lo guardo y así siempre puedo recuperar todo lo que contenía el documento. En el momento en que quiera crear un archivo final, entre comillas, que pueda mandar a otra persona, subir a redes sociales, etc., vengo igual al archivo guardar como y guardo simplemente en JPG con un valor de calidad determinado que me dará un archivo mucho más pequeño, o bien puedo venir a exportar, guardar para web y desde aquí ajusto los parámetros como hemos visto antes, incluso puedo redimensionar el tamaño de imagen desde esta ventana y guardo y ya está. Y por tanto, básicamente a un nivel básico para no complicarnos, trabajaría con archivos PSD o con archivos JPG según cuál sea el objetivo que tengo en el momento de guardar el archivo. Por si alguien se ha quedado con ganas de saber más sobre el tema de los formatos de archivo, dejaré en la descripción del vídeo unos enlaces a 3 entradas de blog que escribí hace tiempo, en las cuales abordé más a fondo todos estos temas que he comentado en el vídeo. De todas formas, ya os advierto que son entradas un poco largas y un poco pesadas de leer, así que realmente no es que os lo recomiende, simplemente lo sugiero para quien quiera entender mejor algún tema, pero en lo esencial es lo que hemos visto, básicamente a guardar en PSD o en TIFF y en JPG para versiones finales que vayamos a subir a internet. Realmente quería explicar alguna cosa más, pero ya se me ha alargado mucho el vídeo y al fin y al cabo se trata de explicar lo más básico y esencial y yo creo que eso ya está cubierto, así que lo dejaremos aquí. Como siempre, si surge alguna duda, la podéis plantear en comentarios y haré lo posible por responderla. No olvidéis darle al me gusta y suscribiros si os ha parecido interesante y sobre todo os agradeceré mucho si podéis compartir estos contenidos, ya que me cuesta mucho llegar a la gente a través de YouTube o Google, por tanto, como ya he dicho más veces, estoy en vuestras manos. En todo caso, muchísimas gracias por ver este episodio y nos vemos en el próximo.